Solemos pensar que cuando algo está profundamente roto en nuestra sociedad, el diagnóstico debería ser súper claro. O sea, es un poco como la medicina básica. Claro, como ir al doctor. Exacto. Si alguien tiene un accidente, pues le toman una radiografía, ven una línea blanca accidentada en el hueso y el médico simplemente dice, ahí está el problema. El hueso está fracturado. Sí, nos encantan ese tipo de respuestas binarias. Totalmente. Digo, la mente humana busca consuelo en la simplicidad. Queremos creer que el mundo funciona con una lógica de causa y efecto que podemos controlar, o al menos comprender a simple vista. Pero fíjate que cuando intentamos aplicar esa misma radiografía a los orígenes del mal, a la depravación humana y a por qué el mundo parece estar perpetuamente al borde del colapso, pues la máquina de rayos X parece fallar por completo. Ajá, se queda corta. Sí, porque durante siglos la explicación estándar ha sido bastante lineal y casi, digamos, doméstica. Un hombre, una mujer, un jardín y una serpiente que habló de más. Esa ha sido nuestra narrativa base. Una narrativa que, aunque es fundamental, deja muchos cabos sueltos, tanto históricos como teológicos. Y las comunidades antiguas sentían la necesidad de explicar todo esto de una forma mucho más amplia y, francamente, más aterradora. Sí, qué locura. Y por eso, para quienes nos escuchan, la inmersión de hoy va a sacudir un poco las ideas preconcebidas que tenemos. Hoy vamos a analizar una radiografía completamente diferente sobre el origen del caos en la Tierra. Estoy listo. Es un tema fascinante. Yo estoy súper emocionada. Nos basamos estrictamente en la obra A Companion to the Book of Enoch, volumen 1, del Dr. Michael S. Heiser. Es un comentario muy erudito que desmenuza uno de los textos antiguos más alucinantes que existen. Hablo del libro de Enoch. Específicamente su primera parte, claro. Sí, el libro de los vigilantes. Este documento plantea que el mundo no se fue al abismo solo porque la humanidad sea inherentemente defectuosa, sino que hubo un sabotaje literal, una invasión desde afuera. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la anatomía del texto. Sí, porque tener un texto antiguo que moldeó la mente de los primeros cristianos, que incluso es citado en el Nuevo Testamento, pero que curiosamente desapareció de la mayoría de las Biblias modernas, es un misterio increíble. Es que para entender por qué esta historia sobre ángeles rebeldes y conocimiento prohibido fue tan explosiva, primero hay que mirar qué es exactamente el documento. El primer libro de Enoch no es una novela escrita de principio a fin por un señor con barba en una tienda de campaña. Claro, no fue un solo autor en una sentada. Exacto. Es una obra literaria compuesta. Si pensamos en los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, ahí se encontraron fragmentos antiquísimos de este libro, en arameo. Y esos fragmentos nos muestran que se construyó a lo largo de varios siglos. O sea, es casi como un universo cinematográfico antiguo. Sí, muy buena analogía. Diferentes guionistas en diferentes épocas aportando piezas como en un rompecabezas para construir la misma epopeya cósmica gigante. Esa es la dinámica exacta. Y la ironía de cómo sobrevivió es de no creerse. Ajá, porque se perdió casi todo, ¿no? Sí. Digamos, universo cinematográfico judío no sobrevivió intacto en el Medio Oriente ni en Europa. Mientras el cristianismo occidental lo iba dejando en el olvido, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía lo abrazó. ¡Wow! Lo tradujeron al idioma ge'ez y lo conservaron íntegramente en África hasta el día de hoy. Y ojo, figuras tempranas muy influyentes del cristianismo, como Tertuliano, pelearon a capa y espada por este libro. Lo consideraban inspirado. Y no solo Tertuliano, si uno abre el Nuevo Testamento moderno, en la Epístola de Judas, el autor cita el libro de Enoch. Palabra por palabra. Palabra por palabra, como si fuera una profecía totalmente válida. Pero aquí hay un choque enorme que me vuela la cabeza al revisar el análisis del Dr. Heiser. Vemos que en la academia moderna hay eruditos como Surter o Nickelsburg que hacen una verdadera gimnasia mental. Sí, intentan restarle importancia. Claro, dicen que este libro no habla de seres sobrenaturales para nada. Dicen que los ángeles cayendo del cielo son solo una sátira política secreta sobre unos sacerdotes corruptos en Jerusalén. Sacerdotes casándose con mujeres que no debían. Una alegoría, básicamente. Ajá. Entonces mi pregunta es, si el autor de Judas lo veía como una profecía literal, ¿por qué hoy se esfuerzan tanto en reducirlo a un chiste político de la antigüedad? Lo que pasa es que la academia contemporánea tiene una alergia crónica a lo sobrenatural.
Ah, totalmente. Sí, si un texto antiguo habla de espíritus y rebeliones cósmicas, el reflejo automático moderno es buscar la metáfora sociológica. Y a ver, es verdad que los sacerdotes de esa época eran corruptos. Nadie lo niega. Exacto, pero Heiser es categórico al mostrar que la gramática y el contexto de 1 Enoc no son un código político secreto. El texto trata, de manera muy literal para su audiencia original, sobre la corte divina y una rebelión real. Ya veo. Lo fascinante aquí es cómo funcionaba esto para la mente judía antigua. Ellos usaban un método de interpretación llamado Pesher. A ver, pausa ahí. Ese término, pesher, ¿qué significa en la práctica para la gente de a pie en ese entonces? Pensemos en el Pesher como un tipo de comentario. La comunidad lee un texto antiguo y dice, esto está hablando exactamente de lo que nos está pasando hoy mismo. O sea, ¿lo aplican a su realidad? Exacto. No es solo interpretar la historia antigua, es usar esa historia para darle sentido al caos de su presente. Cuando veían a los imperios griego o romano masacrando gente, usaban la narrativa de Enoc para entender que esa violencia no era solo política. Era algo más profundo. Era el eco de una fuerza oscura mucho más antigua y cósmica. Ok. Entonces, si este libro funcionaba como unos lentes para ver un mundo caótico y sangriento, me llama muchísimo la atención cómo decide empezar el autor, porque no arranca hablando de violencia en absoluto. No, para nada. Los primeros capítulos, del 1 al 5, pintan un universo que funciona con una precisión matemática increíble. Arranca con lo que el comentario de Heiser describe como una teofanía, que entiendo es básicamente Dios haciendo una aparición física súper abrumadora. En el monte Sinaí, y no es una aparición sutil. Me imagino que no. Es un evento de juicio tan masivo que el texto describe las montañas derritiéndose como cera y la tierra partiéndose por la mitad. Dios, el Gran Santo, sale de su morada celestial para imponer orden. ¡Qué imagen tan fuerte! Pero justo en medio de ese terror apocalíptico, la narrativa hace un giro que parece rarísimo. Se va hacia la botánica y la astronomía. Sí, esa parte la leí y me dejó súper pensativa. El texto se detiene a detallar minuciosamente cómo las estrellas no se salen de sus órbitas y habla de 14 árboles específicos que no pierden su follaje Sí, los menciona explícitamente. y de cómo el verano y el invierno siguen reglas estrictas. A los ojos modernos parece que el autor se distrajo haciendo observaciones meteorológicas aburridas en pleno fin del mundo. O sea, ¿por qué dedicarle pergamino a las hojas de los árboles cuando las montañas se están derritiendo? Porque en el pensamiento antiguo, la ciencia, la naturaleza y la teología no estaban separadas, eran la misma disciplina. ¿El autor no está dando una clase de agricultura aquí? Entonces, ¿qué está haciendo? Está llamando a sus testigos al estrado. La creación inanimada es la prueba principal en este juicio cósmico. Las estrellas obedecen, las estaciones obedecen, los árboles siguen su ciclo sin fallar. La inmensidad de la naturaleza es un reloj perfecto. Ah, ya entiendo. Y al establecer eso, el contraste golpea muchísimo más fuerte. La naturaleza es fiel, obedece, pero la humanidad, que supuestamente es la joya de la creación, es el único elemento rebelde, desordenado y caótico de todo el sistema. Es como la analogía de la orquesta sinfónica. Imagínate, tienes a todos los instrumentos tocando una pieza clásica majestuosa. El cosmos entero funcionando en armonía absoluta. Exacto. Y de la nada, un solo violinista, que sería la humanidad, decide empezar a tocar heavy metal distorsionado, arruinando por completo la armonía del concierto. Muy cierto. Pero el punto central de Enoch es que ese violinista rebelde no inventó el heavy metal por su cuenta. Claro, no se le ocurrió de la nada. Alguien subió al escenario, le entregó una guitarra eléctrica conectada a un amplificador y le enseñó a tocar los peores acordes posibles. ¡Wow! Esa falta de sincronía de la humanidad no ocurrió en un vacío. Fue resultado de una intervención externa. Y esa es la conexión causal que lo cambia absolutamente todo. Esa música estridente en la Tierra fue el resultado directo de una intervención ilegítima y catastrófica. El texto cuenta que 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, decidieron bajar. Aterrizan en la cumbre del Monte Hermón. Sí, en el Monte Hermón. Y hacen un pacto maldito que lo altera todo. Deciden dejar su posición cósmica para tomar esposas humanas. Y ojo, esto es totalmente premeditado. Hay dos figuras clave aquí. Dos líderes de esta facción rebelde que cometen crímenes distintos pero que son igualmente devastadores para el mundo. Ok,
¿Quién es el primero? Primero está Shemihasa. Él es el arquitecto del pacto de rebelión y de la unión sexual ilícita. El texto es súper claro en esto. Él sabe perfectamente que esto es un gran pecado. O sea, no fue un accidente. Para nada. De hecho, tiene tanto miedo de que los demás ángeles se echen para atrás en el último minuto que los obliga a jurar. Se atan mutuamente a la condena. Él lidera esta infracción de los límites entre lo celestial y lo terrenal. Pero luego entra el segundo líder, Azael, que a veces es llamado Azazel. Y su crimen me parece aún más escalofriante por todo lo que implica. Él es quien trae la instrucción ilícita. Exacto. Básicamente trae el conocimiento prohibido a la humanidad. Le enseña a la gente a extraer metales, a forjar espadas, escudos, cuchillos. Básicamente industrializa la guerra y el asesinato. Les enseña a matarse eficientemente. Ajá. Pero, sorprendentemente en esa misma lista de conocimientos apocalípticos, les enseña sobre el antimonio. Les enseña a usar maquillaje para embellecer los párpados. Sí, cosméticos. El uso de piedras preciosas. Y también la hechicería y el corte de raíces botánicas. Este es un punto de inflexión teológico inmenso. El autor de 1 Enoc nos está diciendo que la depravación masiva, el mal desenfrenado a escala global, no empezó simplemente por el error de Adán y Eva con una fruta. O sea, Caín mató a Abel, claro, fue el primer asesino. Sí, lo hizo con una roca o con sus propias manos, pero fueron los vigilantes quienes le dieron a la humanidad la capacidad de masacrar ejércitos enteros. Ellos armaron a una especie inmadura hasta los dientes. Es que es el equivalente a darle a un niño de 3 años no solo el maletín con los códigos de lanzamiento de armas nucleares, sino decirle que es un juguete fascinante. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hoy en día asociamos las espadas y la guerra con la destrucción, obviamente. Por supuesto. Pero el texto pone la invención del maquillaje, la sombra de ojos y la joyería exactamente al mismo nivel de peligro apocalíptico que una espada de hierro. O sea, ¿por qué el autor consideraba que usar tintes cosméticos a base de antimonio era tan destructivo como armar una guerra? Hay que entender la lógica antigua detrás de esto. Para estos autores, tanto la espada como el cosmético tienen un mismo objetivo central: alterar y corromper el diseño original de la creación. A ver, explícame eso. La metalurgia permite destruir el cuerpo humano, que es la imagen de Dios, a través de la violencia y la guerra. Por otro lado, la hechicería y la cosmética en este contexto literario representan la manipulación artificial del cuerpo para fomentar la seducción ilícita. Rompiendo barreras. Exacto. Fomentan la promiscuidad y rompen las barreras sociales y matrimoniales. Ambas cosas, las armas y los cosméticos, son herramientas que pervierten el estado natural para generar poder y dominación. Dominación física en el campo de batalla o dominación psicológica en la sociedad. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la narrativa de Enoc hace algo que es brillante. Subvierte por completo toda la mitología que sus vecinos en la antigüedad celebraban. Claro, porque si miramos a los griegos, ellos amaban la historia de Prometeo. El héroe incomprendido. Sí, el héroe que robó el fuego del Olimpo para darle tecnología y conocimiento a los humanos, porque supuestamente los dioses los querían mantener en la ignorancia. Y en Mesopotamia tenían a estos seres, los Apkallu. Ajá, los Apkallu. Seres casi divinos que, según ellos, trajeron la civilización. Pero el libro de Enoc voltea esa idea de cabeza. Las culturas circundantes veían esa intervención como progreso. Y Enoc les dice, ese supuesto progreso tecnológico del que tanto presumen no es un regalo, es un veneno. Fueron tácticas de seres demoníacos diseñadas específicamente para que nos destruyamos a nosotros mismos. Y el resultado de cruzar esa línea genética y usar esa magia no fue solo una sociedad moralmente corrupta. La biología misma del planeta colapsó. Las mujeres que se unieron a estos vigilantes dieron a luz a los Nephilim, los famosos gigantes. Sí, y las dimensiones que maneja el texto son absurdas. Habla de seres de 3000 codos de altura. O sea, ¿edificios caminando? Esas exageraciones numéricas son súper típicas de la literatura apocalíptica. Sirven para denotar algo inconmensurable, un problema que sobrepasa por completo cualquier capacidad humana de respuesta. Pero lo verdaderamente terrorífico de estos gigantes no es su tamaño, es su apetito. No son héroes mitológicos nobles,
son bestias insaciables. Literalmente actuaron como una especie invasora muy agresiva soltada en un ecosistema frágil. Pensemos en cuando se introduce un depredador foráneo en una isla. Devoran todo. Los gigantes consumen primero todos los recursos humanos, el trabajo de la gente. Y cuando el sistema colapsa por completo y los humanos ya no pueden alimentarlos, los gigantes dicen, bueno, ahora ustedes son la cena. Empiezan a comerse a las personas. A los animales, a los peces, y luego se vuelve peor. Se devoran entre ellos mismos y empiezan a beber sangre, que para el pensamiento judío es la transgresión máxima, la abominación absoluta. Representan el caos puro. Y hay un detalle teológico en esta masacre que cambia el juego por completo, especialmente para los lectores cristianos de hoy. ¿Qué pasa cuando finalmente muere uno de estos gigantes? Este fue mi momento de asombro total al leer a Heiser, porque la teología popular de hoy te dice que los demonios son simplemente los ángeles caídos, sin más. Pero el libro de Enoch plantea una mecánica totalmente distinta para el origen de los demonios. Así es. Según el texto, como los gigantes nacieron de una mezcla antinatural, son una anomalía genética y espiritual. Tienen una parte celestial por sus padres, los vigilantes, y una parte carnal por sus madres humanas. Ajá. Entonces, al morir su cuerpo físico, esa esencia no puede regresar al cielo porque está completamente corrompida, pero tampoco pertenece naturalmente a la tierra. Quedan atrapados. Exacto. De sus cadáveres emergen estos espíritus inmundos. Se convierten en lo que el texto llama espíritus bastardos. O sea que los demonios que vemos vagando por el mundo causando enfermedades y estragos son literalmente los fantasmas de estos gigantes caníbales. Es una locura cómo esto altera la lectura del Nuevo Testamento. Le da un contexto totalmente nuevo. Todo el tiempo vemos en los evangelios que a estos seres se les llama espíritus inmundos. Yo siempre pensé que inmundo significaba simplemente malo o sucio. Pero bajo la lente de Enoch, inmundo significa que son una mezcla que no debió existir, una aberración cósmica. ¡Wow! O sea, los autores bíblicos estaban pensando explícitamente en los espíritus de estos monstruos descritos en Enoch. Precisamente, las investigaciones demuestran que esta era la creencia común en el judaísmo del Segundo Templo, en la época de Jesús. Cuando hablaban de exorcizar espíritus inmundos, tenían en mente a estos seres híbridos residuales. Como no tenían cuerpos propios, intentaban poseer cuerpos materiales para saciar esa hambre antigua. ¡Qué escalofriante! Y todo este caos, obviamente, llega a un punto de quiebre. En los capítulos del 12 al 16, la tierra misma, empapado en sangre, literalmente grita al cielo. Es una imagen poética, pero súper desgarradora. Y el cielo responde. Sí, la corte divina finalmente interviene. Vemos que los altos mandos celestiales, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miran hacia abajo, ven la sangre y en lugar de bajar con espadas, asumen un rol legal. Actúan como abogados o intercesores de la humanidad. Llevan una demanda legal en toda regla ante el trono de Dios. Presentan el caso de la carnicería que provocaron Azazel y Shemiasá. Y Dios decreta el juicio, que voltea por completo las jerarquías de poder. Azazel es atado de pies y manos y arrojado a la oscuridad, a un desierto llamado Dudael. Un abismo oscuro. Que, por cierto, está conectado históricamente con el concepto del Tártaro. Y las epístolas de Segunda de Pedro y Judas usan esa misma imagen de ángeles encadenados en prisiones oscuras bajo tierra. Y el castigo para los demás vigilantes, los que engendraron a los gigantes, es brutal. Esto plantea una pregunta importante sobre el nivel de ironía casi cruel del tribunal divino. A Shemiasá y su facción se les obliga a observar cómo sus amados hijos gigantes se matan entre ellos. Sí, antes de ser encerrados, los obligan a ver esa guerra de aniquilación. Es un nivel de guerra psicológica tremendo. Tienen que ver a su propia sangre despedazarse, y luego son encadenados en los valles de la tierra durante 70 generaciones, esperando el juicio de fuego final. Obligarlos a ver eso es durísimo. Y aquí es donde nuestro protagonista humano, Enoch, entra a la escena de forma irónica. Los vigilantes celestiales, que causaron todo esto, de pronto están aterrados y no pueden hablar con Dios. Así que le ruegan a Enoch, un simple mortal. Le piden que interceda por ellos ante Dios. Sí, que sea su abogado. Y Enoch, el escriba de justicia, viaja a la sala del trono divino.
Pero Dios no le dice que los perdonó. Le ordena volver a los ángeles, no para salvarlos, sino para leerle su sentencia de condenación eterna en la cara. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un giro de jerarquías enorme. Es como el equivalente corporativo a que, no sé, un pasante de nivel de entrada sea llamado a la oficina del director general en el último piso. El pasante jura que lo van a despedir, pero el CEO le entrega una carpeta y le dice, mira, baja a la sala de juntas y entrégale sus documentos de terminación a toda la junta directiva corrupta. Excelente analogía. Un humano mortal elevado a la corte divina para juzgar a seres sobrenaturales que abandonaron su puesto. Es el empoderamiento máximo de la humanidad. Y fíjate, ese es el corazón del libro de Enoc. Recapitulando, proporcionó a la antigüedad un marco teológico profundo. Explicaba que el mundo no estaba roto solo porque la humanidad falló. Había un sabotaje cósmico malicioso. Una influencia externa real. Sí, y le mostró a la humanidad antigua que Dios y sus agentes celestiales registran cada injusticia, que el mal, los demonios y toda esa violencia tienen una fecha de caducidad. Una fecha asegurada por el juicio divino, prometiendo una restauración de la tierra tipo Edén. Da muchísima esperanza. Y bueno, tras navegar por toda esta historia oculta, nos queda un pensamiento final bastante provocativo para quienes nos escuchan. A ver. El libro de Enoc pinta la industrialización militar, los hechizos botánicos y esta obsesión por alterar nuestra apariencia como tecnologías prohibidas. Herramientas traídas por seres que querían destruirnos. Diseñadas para nuestra propia aniquilación. Exacto. Pensando en la actualidad, con nuestra dependencia tecnológica, armamentística y estética. Para la mente curiosa de hoy, cabe preguntarse, ¿seguimos nosotros, miles de años después, construyendo ansiosamente nuestro mundo, utilizando las mismas herramientas que una civilización antigua creía que fueron diseñadas para matarnos? ¿Un concepto fuerte para analizar? Definitivamente. Algo para reflexionar hasta nuestra próxima inmersión.